estamos grabando ya. Bueno, sí, como vos decías, hoy vamos a hablar del sistema monetario y ese tema que vos planteabas ya lo vamos a desarrollar en la reunión de hoy, así que dentro de un ratito te vas a encontrar ahí con las respuestas tal vez a esos interrogantes justamente de encaje bancario y otras cosas que vamos a abordar hoy dentro de este sector que nos toca ver, ¿sí? Pero está bueno si no hay dudas de unidades anteriores o de temas que ya hemos dado, porque bueno, ustedes ya sabían cuál era el sector que nos convocaba hoy, así que no les voy a poner la filmina porque bueno, primero les quería contar un cuentito que tiene que ver con el dinero, ¿sí? Porque de lo primero que vamos a hablar hoy es del dinero, ¿sí? Vamos a hacer un recorrido histórico por la historia de este personaje tan importante que es el dinero. Pero bueno, yo les quería contar un cuento, a ver si así a título más recreativo, nos ponemos en una situación. Fíjense, por ejemplo, pensando cómo funciona la economía, nos situamos en un pueblito, yo me imagino que tiene que ser un pueblo de la costa, pero no Mar del Plata o una ciudad grande, sino un pueblito que esté alrededor de un complejo vacacional, digamos, ¿sí? Hay un complejo vacacional muy grande y todo lo demás que hay en el pueblo, o sea, toda la economía de ese pueblo gira alrededor de ese complejo, ¿sí? No sé, supongamos Chapalmalal, por ejemplo, o alguno de esos lugares que son muy pequeñitos y que hay un solo lugar donde todo el mundo va de vacaciones. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, la gente que vive ahí, fijo, ¿no? Los que viven permanente en ese lugar, ¿de qué viven? Es re fácil la respuesta. ¿De qué vivirían las personas? Del turismo. Del turismo, claro. Y si estamos diciendo que es un pueblo que está en la costa, pensamos que, bueno, que hay gente que le gusta ir al mar, ¿sí? Podría ser también un complejo de esquí, de esos que están alejados, tipo Las Leñas, que en verano no pasa nada, y en invierno se activa todo, pero hay un solo centro, ¿sí? Bueno, pero bueno, volvemos a la hipótesis de que es un pueblito en la playa, ¿sí? Hay un solo centro vacacional muy importante, o sea, un hotel gigante, esos de otra época, que, bueno, mucha gente va y elige pasar sus vacaciones ahí, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Arranca la temporada, digamos, fines de diciembre, principio de enero, y arranca la temporada con un temporal terrible que se prolonga durante los 2 primeros meses del año. O sea que todo el mes de enero y todo el mes de febrero, lluvia, 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 lluvia. ¿Qué pasa? La gente que iba a ir cancela eh, sus reservas porque el tiempo está malísimo y no va nadie, ¿sí? Y dijimos que las personas que viven ahí viven del turismo, entonces si no va ningún turista, ¿qué pasa? Se para todo, ¿sí? Entonces, si está todo parado, digamos, estamos hablando de cómo funcionaría la economía. Acá la economía está quieta, no pasa nada. ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, el cuento arranca ahí, ¿no? El cuento arranca en una situación en la que un magnate que tiene mucho dinero cae justo en esa temporada así tan rara en este hotel en el medio de la nada, donde viven 10 o 20 personas más, ¿no? Alrededor de este microemprendimiento turístico. Llega al hotel y dice, bueno, lo atiende el recepcionista, le dice, bueno, ¿usted quiere elegir alguna habitación de este hotel? Imagínense que es enorme el hotel, como una ciudad. Y el extranjero este dice que sí, y deja un billete de $100 arriba de la mesa de la recepción, y entonces el dueño del hotel le dice a alguna persona que trabaja ahí en el hotel, que lo lleve a este señor a recorrer todas las habitaciones del hotel para que se elija una. ¿Sí? Imagínense que el tipo este tiene mucho dinero, y llega al pueblo después de, ahí a finales de febrero, después de que el pueblo estaba en una recesión terrible porque no vino nadie, todo el mundo canceló sus reservas, es un pueblo que todo el año está quieto, se reactiva ahora en esta temporada alta, y en la temporada alta pasa esto, un temporal terrible que hace que no pase nada. ¿Qué pasa? Bueno, mientras un empleado del hotel está paseando con el extranjero, esta persona deja un billete arriba de la mesa, se la deja al dueño que estaba ahí en la recepción, y se va a recorrer las habitaciones del hotel.
Eso le va a llevar un tiempo porque el complejo este es muy grande, entonces va y recorre todo eso que es como una ciudad. Mientras tanto, el dueño del hotel, que tiene el billete ese que le dejó el extranjero, mientras el señor elige la habitación que más le guste, se va a pagarle al carnicero, porque bueno, estaba en deuda con el carnicero y con el del almacén. Entonces, bueno, va ahí al carnicero, que también vende algunos productos de almacén, y le paga con ese billete toda la deuda que él tenía. Le dice, bueno, yo te debía $100, te los dejo acá por toda la deuda que yo tenía en estos 2 meses. Sí, porque en esos 2 meses la gente siguió viviendo, pero no tenían dinero circulante. Entonces, bueno, el carnicero lo que hace es llamar a su proveedor de carne, o sea, al que tiene el campito ahí donde hay vacas y cerdos y otros animales, y le dice, mira, yo con el que más deuda tengo es con vos, los otros productos, bueno, los pagaré como pueda, pero tengo $100 acá para pagarte la deuda que tengo con vos. Entonces le paga esos $100 al productor agropecuario, digamos, ¿sí? Que le provee de carnes al sector de carnicería, que es su fuerte. Después, entonces este hombre, el que cría animales, dice, yo le debo al que me vende fardos y otros insumos para que mis animales coman. Así que bueno, se va a otro productor que hay por ahí y le paga con esos $100, ¿sí? Y después ese señor, ese último señor, eh, agarra los $100 y dice, eh, yo le debo a un proveedor que me trajo cosas a mí para mi proceso productivo, que es viajante. Lo llama y le dice, venite que tengo los $100 que te debo. Entonces el viajante llega al pueblo a cobrar lo que le habían dado en forma de crédito a este último comerciante que tenemos ahí, intermedio, y dice, bueno, pero como soy viajante, me voy a quedar en el hotel. Entonces vuelve al hotel y deja ahí los $100 sobre la mesa del hotel. Fíjense dónde estaba el billete primero y dónde estaba después, ¿no? Él apoya los $100 sobre la mesa del hotel y también hace como el extranjero, se va a recorrer las habitaciones. Mientras el viajante está recorriendo las habitaciones o está eligiendo la que él siempre elige cuando va a este pueblo, porque ya es habitué, y deja ese billete para pagar la deuda que él tenía con el del hotel por las veces que se había quedado y no había tampoco tenido dinero, baja el extranjero y dice, no me gustó ninguna habitación, así que me voy. Agarra ese mismo billete de $100 que ya circuló por toda la economía de este pueblito tan chiquito y se va. ¿Qué pasó ahí? Ahí terminó el cuento. O sea, era todo circular, pero lo terminó guardando para sí mismo y ahí cortó la cadena, por así decirlo. Sí, pero si lo pensamos al revés, está muy bien lo que vos decís, pero si lo pensamos al revés, ¿cómo sería? Pensamos que había una recesión terrible en el pueblo. Y entonces, ¿qué pasó? Al circular el dinero reactivó la economía. Miren cómo en un momento, ¿cuánto tiempo habrá estado este extranjero recorriendo el hotel? 1 hora, supongamos. En esa hora todos saldaron deudas que tenían con otros y en realidad ese billete después lo volvió al bolsillo de él. Es una ficción esto, no se puede dar en la realidad. Pero por eso les hice un ejemplo tan chiquitito y tan reducido, ¿no? Pero fíjense que con ese billete, cómo circuló, y todas las personas que tenían deudas con otras fueron pudiendo pagarlas, cancelarlas, ¿sí? Y de algún modo Como que salieron, reactivó. reactivó la economía, ¿sí? O sea, esa circulación del dinero lo que hizo fue reactivar la economía, o sea, al circular el dinero se acabó por un momento la crisis, ¿sí? Después supongamos que al otro día salió el sol y se reactivó de verdad, ¿no? En ese pueblo. Que al otro día salió el sol y empezó a venir turismo genuino y se reactivó de verdad. Pero en este ejemplo, el ejemplo está, además, no todo en un ejemplo ligado a la realidad, no todo el mundo tendría una deuda de $100 con el otro, ¿no? Bueno, esto es un absurdo, ¿sí? Es un cuentito nada más. Pero bueno, la idea es saber cómo cuando hay dinero, la economía se reactiva, ¿sí?
Bueno, partiendo bueno, de este ejemplo, ahora sí les voy a poner las filminas porque, bueno, como les decía al principio de esta reunión, el tema que nos convoca hoy es justamente el sector monetario o financiero, ¿sí? Así que vamos a ver las filminas, vamos a compartir. Ahí tenemos. Bueno. Bueno, para recurrir a la bibliografía que va a ilustrar nuestra clase de hoy, volvemos a ver Rosenberg, ¿sí? Rosenberg, capítulo 4. Acá, en esta clase, lo que vamos a ver es qué es el dinero, que un poquito ya hablábamos con el ejemplo inicial. También vamos a hablar de la creación del dinero, cómo se crea el dinero en una economía, quiénes pueden hacerlo, qué relación existe acá, como dijo Milagros, que tenía una duda ahí, entre el encaje bancario y la oferta de dinero, cuáles son los componentes de la ecuación cuantitativa del dinero, qué enuncia la teoría cuantitativa del dinero. Ahí está entrando más gente. ¿Cuál es la causa de la inflación para los monetaristas y cuál es la causa de la inflación para los keynesianos? Quiero ver una cosa. Sí, a ver. Bueno, espero que lo estén viendo bien. Acá entonces, previo a todo trámite, diría una manifestación en el Poder Judicial, lo que vamos a hablar es de la historia, ¿sí? de la moneda y del crédito, ¿sí? Entonces, bueno, lo que podemos situar así allá lejos y hace tiempo es que la historia económica reconoce la aparición de monedas en el siglo VII a.C. en los territorios que hoy ocupan Turquía, China e India, si bien con características diferenciadas, ¿sí? Las primeras monedas, esto ustedes ya lo saben, además también lo vieron cuando leyeron Isakovich, un poco cuando habla de dinero, estaban acuñadas con metales, ¿sí? O sea, directamente relacionadas al oro, a la plata o al bronce. ¿Qué era lo que le daba valor a esos billetes? El metal precioso, ¿sí? Si había un billete tenía que tener necesariamente un respaldo en un metal precioso, ¿sí? La aparición del dinero bajo la forma de monedas entonces es atribuida a una necesidad, la de superar las rigideces de los tipos de intercambio de naturaleza mercantil de aquel lejano tiempo, y a eso se puede emparentar con el ejemplo que poníamos hoy al principio, ¿no? Porque yo les ponía un ejemplo de $100 y todo el mundo tenía deudas de $100 y todos los otros tenían créditos de $100. Es poco probable que eso en una economía real suceda, ¿no? Entonces, si uno tenía un lingote de oro, es lo mismo, con un lingote de oro tal vez le sobraba para adquirir algunas cosas y le faltaba para adquirir otras. Por eso esos lingotes de oro o esos metales preciosos así en brutos se empiezan a transformar en monedas, ¿sí? Esto, para superar la rigidez del intercambio. Bueno, acá hay una cuestión, porque siempre nosotros pensamos que la historia del intercambio se identificaba siempre al trueque directo como la primera forma de intercambio, ¿sí? Pero hay una revisión crítica a esa interpretación que permite sostener que el desarrollo del intercambio en realidad se dio recién a partir de la implementación del crédito, ¿sí? O sea, no es a partir del trueque, dicen estos revisionistas, sino a partir de la implementación del crédito. O sea, siempre cuando hablemos de crédito también vamos a estar hablando de dinero. Entonces, bueno, llegamos a la consolidación del capitalismo. Cuando se consolida el capitalismo como sistema, se abre un gran abanico de funciones del dinero, ¿sí? Que queda no circunscripto a la de ser un simple medio de cancelación o pago. Ya no es, el dinero no es solamente una herramienta para cancelar una deuda o para pagar algo, ¿sí? Se abre todo un mundo donde el dinero cobra otro protagonismo.
Se sustituye el metálico, o sea, las monedas de oro propiamente dichas, que yo les decía, primero eran los lingotes de oro, después se fraccionan esos metales preciosos en forma de moneda, y luego se sustituye estas monedas de oro en papel monedas, ¿sí? Y en monedas de unos metales que no valen nada, como las monedas que hay acá, ¿sí? Son metales no preciosos, digamos, pero que sí representan el valor de un metal precioso en ese momento, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? O sea, para que esas monedas tengan valor, por ejemplo, yo puedo agarrar acá unas latas que tengo de conservas, las recorto todas las latas, armo moneditas y digo, bueno, estas monedas me sirven para comprar algo. ¿Por qué no me van a servir para comprar nada estas monedas? Porque no es confiable, digamos, no hay como un aparato por detrás que diga, sí, esas monedas tienen un respaldo y por lo tanto tienen un valor, ¿sí? Entonces, bueno, otra cosa muy importante acá es la palabra confianza, ¿sí? ¿Y por qué es importante la confianza? Justamente por esto, porque la palabra fiduciaria significa crédito o confianza. Por eso se habla de moneda fiduciaria. Y por eso yo les decía que dejábamos de pensar en el dinero como un simple medio de cancelación o de pago, y empezábamos a pensar en el dinero como otra cosa, como que, por ejemplo, como un crédito, ¿sí? Entonces, bueno, otra cuestión así relevante como hito histórico es que los primeros billetes con forma de papel moneda surgieron en Suecia en el siglo XVII, ¿sí? Se emitían tales billetes, ¿quiénes? Bueno, había compañías o entidades que estaban como conceptuadas de alta confianza, ¿sí? Acá empieza a jugar un rol muy importante esta palabra, la confianza, ¿sí? La emisión de moneda era la representación de valores tangibles de respaldo, o sea, si yo tenía un lingote de oro que equivalía a 10 monedas de oro, yo emitía 10 billetes de un monto determinado, pongámosle 100, y entonces podíamos asignarle el respaldo en oro, queda guardado en un lugar, pero esos billetes circulan como si fuesen ese lingote de oro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese dinero en metal estaba en poder de estas compañías o entidades que eran confiables y que guardaban como respaldo metales preciosos, ¿sí? En general, este metal precioso empezó a convertirse en único y fue el oro, ¿sí? Como principal y fundamental. Bueno, entonces, luego de todo esto, este paseo por la historia del dinero y viendo que no tiene solo una función, podemos pensar cuáles son las funciones del dinero, específicamente. ¿Qué es el dinero? Bueno, el sistema económico que nos presentan los textos hablan de relación entre flujos reales, bienes y servicios, y nominales, el ingreso disponible, ¿sí? Sin embargo, la mayoría de los resultados emergentes del uso de marcadores o instrumentos sobre la economía están expresados en dinero, ¿sí? Dinero, entonces, si hablamos de flujos reales y nominales, ¿en cuáles de las dos variables estaría el dinero? Ustedes ya lo saben, por eso les pregunto. ¿Dónde está el dinero? Nominal. ¿Cómo, Milagros? Nominal. El flujo nominal, sí, muy bien. Entonces, cuando hablamos de dinero, en realidad, en general, nos estamos refiriendo al flujo nominal, ¿sí? Por más que uno no paga, en general no paga cosas con bienes y servicios, sino que la paga con dinero. El dinero está dentro de la variable del flujo nominal, ¿sí? Entonces, bueno, si bien el dinero no es independiente de lo que pasa en los procesos productivos que se dan durante un año en un lugar determinado, sí, en la producción, la circulación, el consumo. Bueno, la verdad es que todo se pone en el foco de los flujos nominales acá, ¿sí? Ahora vamos a ver, como yo les decía hace un ratito, cuáles son las funciones del dinero.
Fíjense que no es una sola, porque lo primero que nosotros diríamos es ¿para qué sirve el dinero? Para pagar cosas, ¿sí? Para comprar, adquirir bienes, por ejemplo, bienes o servicios. Entonces, bueno, sí, esa es una de las primeras características. Nosotros la ponemos acá como medio de pago. ¿Sí? Sirve justamente para llevar adelante transacciones en el mercado. Su poder, cuando el dinero asume la función de medio de pago, el poder que tiene es cancelar deudas. ¿Sí? Se entrega un dinero para cancelar una obligación de carácter crediticio, y el que recibe el dinero lo recibe como una recompensa por entregar un bien que vende, ¿sí? Entrega un bien que vende y la otra parte le da dinero. Bueno, eso ya lo vimos, cómo funciona también en los flujos, el intercambio del flujo real y el flujo nominal. Bueno, es un medio de pago. Eso sería lo más fácil, lo primero que se nos ocurre cuando hablamos de dinero, ¿sí? También el dinero es una unidad de cuenta. ¿Por qué decimos una unidad de cuenta? Bueno, porque sirve para referenciar el valor de las mercancías. O sea, sirve para decir cuánto vale una mercancía, ¿sí? Entonces, así como el sistema métrico sirve para medir la altura o la distancia que hay de un lugar a otro, o cuánto mide de alto una cosa, el dinero sirve como esto, como una unidad de cuenta, para establecer cuántas unidades de esa moneda vale un bien, ¿sí? Entonces, si pensamos que un peso vale un peso, bueno, todos los contratos que se puedan realizar en el mercado van a fijar cantidades de unidades de cuenta que todos sabremos a qué se refiere. O sea, quiere decir que a cada bien o servicio que esté en el mercado se le otorgará una cantidad de esa unidad de cuenta, que son los pesos, determinada, ¿sí? Para medirlo. Serían los precios de las cosas, ¿sí? Bueno, el dinero también sirve como reserva de valor, ¿sí? Esto quiere decir que uno puede guardar un valor con el fin de usarlo en el futuro, ¿sí? Es como un autocrédito. Bueno, tengo esto, lo guardo, lo ahorro y en el futuro lo uso. Esta posibilidad de diferir su uso para cuando resulte necesario solamente puede estar limitada por algunos intensos procesos inflacionarios. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo pesos hoy, y ustedes saben, por ejemplo, en nuestra economía, que si guardamos pesos, probablemente dentro en un futuro no muy lejano, no nos sirva para comprar la misma cantidad de cosas o el mismo objeto que nosotros pensábamos comprar que ahora. Esto es por el deterioro de la moneda que se produce con los procesos inflacionarios, ¿sí? Entonces, eso. Después, bueno, podemos hablar de medida de valor. O sea, cada peso permite ser comparado con la cantidad necesaria de ellos para comprar algo, la cantidad para pedir por el ofrecimiento de venta, ¿sí? Esto tiene que ver con esto que yo les decía de unidad de cuenta. Y bueno, y otra característica que tiene el dinero es que transfiere el poder adquisitivo, ¿sí? O sea, usando el dinero se pueden otorgar préstamos o cancelar obligaciones. Dijimos que una de las características del dinero es que es un crédito, ¿sí? O sea, el crédito que es una promesa de entrega de un activo o un derecho en un futuro, ¿sí? Entonces, por un lado va a estar el deudor, que va a ser quien emite el activo o el dinero. Hay una transacción en el medio, del otro lado va a estar el acreedor, que va a poseer el activo o el dinero, ¿sí? Acá en esta filmina elegimos poner el ejemplo de los bitcoins, que ustedes por ahí los conocen ahora porque es algo muy vigente, ¿sí? Las monedas virtuales. Las monedas virtuales consisten en una deuda para quien la emita, ¿sí? O sea, en caso de que el usuario de la misma necesite el dinero en efectivo, ¿qué va a hacer? O sea, compra la moneda. Si necesita un dinero en efectivo, la va a vender, la va a cambiar monedas virtuales por dólares, y bueno, ahí va a tener, o sea, el que tiene la moneda tiene la promesa de recibir dólares, el que tiene el Bitcoin o el que tiene un crédito tiene la promesa de recibir
dólares a cambio en un futuro, ¿sí? O sea, esto tiene que ver con la posibilidad de tener algo que en otras épocas, en otras épocas de la historia, por ejemplo, eran bonos. A una persona se le otorgaba un bono a cambio de un dinero. Entonces, el que se quedaba con el dinero le decía, bueno, en un futuro te voy a pagar tanto dinero porque vos te quedes con este papel. Ahora, el ejemplo más actualizado es el de los bitcoins, que funciona del mismo modo, ¿sí? Profe, ¿qué tiene que ver con las acciones? ¿Acciones puede ser una forma de crédito? También puede ser una forma de crédito, sí. O sea, después hay todo un tipo de especulación que yo no te podría explicar específicamente cómo se da en la bolsa, pero sí, porque viste que, o sea, si vos compras una acción de una empresa que está en auge, lo más probable es que en el futuro, cuando la vendas, te genere, te otorgue regalías. Vieron que los bitcoins también dicen, yo no sé mucho de este tema de bitcoins y toda esta cosa que está en auge ahora, ¿no? Pero también dicen que a veces puedes ganar o perder. Bueno, con las acciones de las empresas es lo mismo. O sea, tal vez vos decís, bueno, hoy tal empresa está en auge, compro una acción, una sola, porque no tenés mucha plata, pero te alcanza para comprar una acción. Bueno, y después las especulaciones del mercado y las fluctuaciones del mismo van a determinar cómo continúa esa empresa. Si esa empresa sigue en auge, vos en el futuro vas a ir a cambiar esa acción que compraste por dinero y vas a obtener más dinero a cambio. Lo mismo pasaría con estas monedas virtuales, o lo mismo pasaba con los bonos, ¿sí? O sea, podía pasar que el Estado otorgara bonos a las personas sería como promesa de pago de un dinero en el futuro. ¿Y qué podía pasar para que el Estado no cumpliera con esa obligación? Que quiebre, ¿sí? Ahora cuando veamos encaje y todo eso podemos poner algún ejemplo de crisis que sucedieron en la Argentina. Pero lo mismo pasa con las acciones, sí, exactamente, está muy bueno el ejemplo que pusiste. Porque si es una empresa que está en puro crecimiento, o sea, lo más probable es que cualquier particular no pueda adquirir una acción sola y especular con eso, ¿no? Pero si ese fuese el caso, bueno, comprarías una acción de una empresa que está muy a tope, y bueno, en el futuro seguramente tu dinero se vería incrementado. ¿Eso qué es? Es como particulares que le otorgan créditos, en este caso, a una empresa, o particulares que le otorgan un crédito a futuro, le otorgan crédito en el presente para que en el futuro estas personas que reciben el crédito, bueno, lo devuelvan con creces, ¿sí? Eso sería un poco el propósito. Ahí es donde juega un papel importante la especulación. Claro, acá como estamos en el sector monetario, todo el tiempo vamos a estar hablando de especulación, ¿sí? Del dinero, de la circulación del dinero y de la especulación. ¿Qué pasa? Puede fallar, ¿sí? Pero bueno, un poco la idea es esa, ¿no? O sea, se otorga un crédito, en general, los que otorgan un crédito siempre también tienen un beneficio a futuro, ¿sí? Se llevan intereses. Ahora vamos a ver otras formas. Esto era como para arrancar. Bueno, ¿cómo se crea dinero en una economía? ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Y qué relación existe entre encaje bancario y oferta de dinero? Vamos a ir desmenuzando un poquito eso. Que ya nos planteamos como interrogantes desde el principio. Primero vamos a ver, veíamos el dinero, cuáles eran sus funciones, y ahora vamos a ver el rol de los bancos, ¿sí? ¿Quiénes son los bancos? ¿Cómo surgieron? ¿Y por qué? ¿Y cuál es la función? ¿Sí? Vamos un poquito más atrás en el tiempo, podemos decir que, bueno, a partir de la Revolución Industrial, comenzó a discutirse el derecho de emisión de billetes y monedas, ¿sí? Entonces empezaron a aparecer, como yo les decía, primero vieron que yo les decía que había entidades o compañías que eran confiables para los demás. Entonces, bueno, empieza a haber, a crearse ciertas entidades que empiezan a monopolizar el rol ese. Antes se daba de una forma natural, era una empresa o bueno, una entidad que la sociedad determinada consideraba confiable. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, dice, no, vamos a crear entidades específicas que se dediquen a esto, ¿sí? Por ejemplo, a emitir billetes y monedas. Entonces surgen los bancos centrales, ¿sí? En nuestro país
entre 1890 y 1935, primero funcionó una institución que se llamó Caja de Conversión, ¿sí? En mayo de 1935 se crea el BCRA, que es el Banco Central de la República Argentina. Ustedes, si se fijan ahora, ahí en su casa, se ponen la mano en el bolsillo, fíjense en cualquier billete, si no encuentran esa sigla, BCRA. Hay una bandita horizontal en los billetes que si ustedes la miran a la luz, plateadita, en todos los billetes que nosotros usamos, va a decir BCRA. ¿Sí? Es una de las formas de ver si el billete es original, digamos. Bueno, el primer presidente del Banco Central fue Ernesto Bosch y su vice José Evaristo Uriburu. En el directorio había representación del Banco Nación, del Banco Provincia de Buenos Aires, de bancos nacionales, bancos extranjeros y accionistas privados. ¿Sí? Así empieza a darse la creación primero del Banco Central y de otras entidades crediticias en nuestro país. ¿Sí? Fíjense que no solo eran bancos estatales, Banco Nación, Banco de la Provincia de Buenos Aires, o bancos nacionales y extranjeros, sino también accionistas privados, y los extranjeros podían ser también privados. ¿Sí? Entonces, bueno, las reservas en aquel momento, a fin de diciembre de 1935, o sea, cuando se crea el BCRA, ascendían a 1.730.000 pesos, moneda nacional, de los cuales 1.200.000 lo eran en oro en el país, y 129 oro depositado en el exterior. ¿Sí? Esto no es para que se lo aprendan de memoria, es simplemente un dato para ilustrar esta clase. ¿Sí? Entonces, bueno, a partir de ahí se empiezan a crear los bancos. ¿Cuál dijimos que era la función de los bancos? Y bueno, tienen varias funciones, pero una de las funciones esenciales es otorgar créditos. ¿Sí? Entonces, bueno, desde su creación masiva, los bancos centrales monopolizan la creación de dinero primario. Intervienen con sus regulaciones sobre las entidades financieras a fin de orientar a proteger el interés público. Y en el artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, hace referencia a esto. El banco tiene por finalidad, fíjense, promover en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, fíjense que acá están las políticas monetarias, ¿sí? En el marco de las políticas monetarias establecidas por el gobierno nacional, tiene como finalidad promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Fíjense la importancia que en nuestro país se le da a esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver acá, fíjense que tenemos 3 circulitos, vamos a arrancar de acá abajo, ¿sí? Vamos a arrancar de hogares y empresas a las que les sobra el dinero. Decíamos que, bueno, a quien no le sobra el dinero, ¿se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de una familia que era pobre, casi indigente? Bueno, esa familia que es pobre, casi indigente, lo único que tenía el único ingreso que tenía, ¿a qué lo destinaba? El Y a las ejemplo, necesidades básicas, profe, a comer, a vestimenta, a hogar. claro, todo lo que ingresaba lo destinaba al consumo, no tenía capacidad para ahorrar o para Capacidad de invertir. ahorro no. Claro. Pero ¿qué pasa? Las personas o las empresas que están bien, las empresas que están en auge o las personas que tienen buenos trabajos o bueno, disfrutan de una riqueza particular, lo que hacen es, bueno, tener un excedente ahí, un dinero guardado que no saben qué hacer. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, ay, como tengo toda esta plata que me sobra, la voy a llevar al banco, ¿sí? La lleva al banco en forma de depósito. Cuando depositan dinero en el banco, ¿qué va a pasar? El banco, ¿qué les va a dar a cambio? Un interés, profe. Sí, les va a dar un interés. Es un interés que es una tasa de interés pasiva, ¿sí? Porque les va a pagar una tasa de interés, pero no va a ser muy alta. Pero les va a decir, bueno, gracias. ¿Por qué? Porque ellos con la plata que estos empresarios y familias ricas le den en concepto de depósitos, ellos lo que van a hacer es, no la van a dejar guardada en el tesoro del banco, ¿no? Van a salir al mercado a decir, tenemos dinero para prestar.
¿Y quiénes son los que van a ir al banco entonces a pedir préstamos? Bueno, los que están como contrapartida, fíjense acá en este otro circulito, que son hogares y empresas más pobres, o en crecimiento, que necesitan el dinero, ¿sí? ¿Y para qué necesitan el dinero? Y para adquirir, para invertir en sus procesos productivos, las empresas, por ejemplo, para comprar maquinaria, para su empresa van a necesitar pedir un crédito al banco, porque no les alcanza con lo que ellos tienen para comprar máquinas, ¿sí? O, por ejemplo, las familias ricas van a comprar autos, perdón, las familias pobres van a comprar autos, o van a comprar otros bienes de consumo durable que tampoco son fáciles de adquirir con los sueldos corrientes, ¿sí? Entonces es preciso recurrir al banco, solicitar un crédito para adquirir esto, para invertir en los procesos productivos, para adquirir bienes de consumo durable. Profe, Sí, ¿quién habla? Sofía, Sí, por Sofía. ejemplo, cuando se les da crédito o financiamiento a las pymes, también invierten en ese tipo de empresas, generalmente, que también dan fuentes de trabajo luego a los Claro. emprendedores y demás. Tal cual, tal cual. Entonces, ellos qué hacen? Obtienen un crédito del banco, y el banco esa plata que les va a dar a las pymes que fueron a pedir, porque necesitan llevar adelante su proceso productivo, para eso necesitan maquinarias nuevas, y bueno, solicitan este crédito. ¿Qué plata les va a dar el banco a ellos? Es medio fácil, fíjense que acá hay como un círculo, yo lo arranqué de acá abajo, ¿sí? Lo arranqué del dinero que estaba en la casa de estas personas, de los hogares ricos y de las empresas con excedentes. Ellos fueron y llevaron al banco todo el dinero que les sobraba y dijeron, por esta plata que yo te dejo, banco, pagame un interés. Sí, le dijo el banco, te voy a pagar una tasa de interés pasiva, o sea, una tasa de interés baja, como contraprestación por dejarme plata. Pero yo no te voy a devolver la plata hasta tal plazo, por ejemplo, ¿sí? Porque estos depósitos bancarios que hacen, por ejemplo, pensemos en algo bien sencillo, un plazo fijo. ¿Sí? El plazo fijo, ¿qué implica? Que por determinada cantidad de tiempo, puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, un año, el dinero que estos hogares de ricos o empresas con excedentes depositan en el banco va a quedar paralizado. O sea, esas personas hoy hicieron el depósito, no pueden ir mañana a querer retirar el dinero, ¿sí? Lo van a poder retirar recién después de la fecha de vencimiento de ese plazo fijo. ¿Por qué el banco hace esto? Porque entonces, cuando yo les preguntaba qué dinero les va a dar en concepto de créditos a los hogares de empresas que necesitan dinero del banco, el mismo dinero que los hogares ricos y las empresas con excedentes depositaron, ¿sí? ¿Pero qué se asegura el banco? Primero se asegura que, bueno, les paga una tasa de interés más o menos baja, o inferior a la tasa de interés que cobra, que es la activa, les paga una tasa de interés por haber dejado el depósito, pero les retiene el dinero por un tiempo determinado. En ese tiempo determinado no deja el dinero guardado, el banco lo lleva para otro lado, en este caso lo presta. Se lo presta a otras familias o a otras empresas que lo están solicitando porque hoy vienen al banco a pedir créditos y están tranquilos porque no van a venir, los que dejaron sus depósitos no van a venir a buscar ese dinero. Porque no pueden, porque hay un plazo, y en ese plazo que antes de que venzan esos plazos, el banco lo que va a poder hacer es disponer de ese dinero, como si fuese suyo. Pero no es suyo, no es que el banco tiene dinero propio, tiene dinero de la gente, como decíamos, de este sector, y pasa para este otro sector, ¿sí? Entonces, bueno, esta gente que pide los créditos, voy a leer acá el chat primero para no perderme. Acá, Eva dice, por ejemplo, si pones 10.000 pesos en un plazo fijo por 3 meses, te dan excedente de 500, ¿sí? Y la tasa de interés a los acreedores es muchísimo más alta. Ahí es donde el banco genera su propia ganancia. Muy bien, porque fíjate, siguiendo el ejemplo tuyo, Eva, tenemos la tasa de interés activa, que es lo que yo les estaba explicando acá en el cuadrito, ahora sigo con el chat. Tenemos la tasa de interés activa, que está acá arriba, ¿sí? Que es la tasa que se le cobra a las personas que piden los créditos. Yo pido crédito, el banco me dice, bueno, sí, te doy, ¿cuánto querés? ¿Cuánto dijo Eva? 10.000.
bueno, yo te doy 10.000, pero vos por mes me tenés que dar 1.000 en concepto de intereses. Y si yo fui quien depositó los 10.000, a mí no me van a dar 1.000 en concepto de tasa pasiva, me van a dar, no sé, 300, ¿sí? Esa diferencia entre los 1.000 que ponen las personas que toman el crédito y la tasa de interés pasiva que en determinado momento en concreto fije el banco para pagar a las personas que hacen depósitos, va a ser la ganancia de los bancos. Voy a volver al chat porque ahí... Profe, sí, lo que acabas de explicar sería lo que está acá abajo, que dice la tasa de interés es el precio de endeudarse. Eso exactamente. sería, porque Sí, yo te lo iba a sí. preguntar antes y justo, bien. Claro, porque es Bien, lo que entonces me yo quedó pago. claro. Claro, Claro, porque yo cuando tomo un crédito, ¿qué hago? Tomo una deuda. claro, Cuando pido un crédito, sí, ¿qué hago? Tomo una deuda. ¿Sí? Esperen, no sé quién hablaba, Sofi, por ahí no las sí, veo, chicas. Volviendo al ejemplo que yo les decía con el cuadro y también a lo que plantea acá Eva por el chat. Por ahí no me quiero perder lo que ustedes están escribiendo por si no se animan a hablar. Ella lo que decía es, lo vuelvo a leer. Por ejemplo, si pones 10.000 en un plazo fijo por 3 meses, te dan un excedente de 500. Y la tasa de interés a los acreedores es muchísimo más alta. Ahí es donde el banco genera su propia ganancia. Porque es un movimiento de dinero entre los que depositan y los que sacan créditos. ¿Sí? Bueno, Eva está en la biblioteca de la Facu, por eso no puede hablar. Pero un poco es eso, me parece que estamos entendiendo cómo circula eso. Por eso yo también cuando les explico esta filmina que tenemos acá, arranqué por abajo, ¿sí? Porque primero pienso, bueno, ¿con qué dinero cuenta el banco? Y con este dinero que le otorgan a estas personas. El banco lo presta y a estas personas que piden el crédito les cobra mucho más. Ustedes saben que si piden un crédito van a tener que pagar intereses altos. Y también saben que si tienen un dinero extra y lo depositan en concepto de plazo fijo, la tasa que les van a pagar no va a ser muchísima. Les puede servir igual, ¿sí? Pero en general no va a ser altísima. Y además, ¿cuándo suben las tasas de interés para estas cosas, para el plazo fijo? ¿Cuándo se paga mejor tasa para plazos fijos? ¿Qué les parece? Teniendo en cuenta lo que venimos hablando ahora, ¿no? De las especulaciones y todo. ¿Cuándo, en qué momentos el banco dice, bueno, voy a pagar tasas de interés más alto? Acá, esta, la pasiva, ¿no? A los hogares y a las empresas que quieran venir a poner plata acá. ¿Qué me dicen? Me parece que cuando no hay dinero circulante, profe. Claro, cuando hay una situación de crisis, ¿se acuerdan? Bueno, lo que planteaba Keynes y todo, bueno, hay todo como una situación de expectativa y también de especulación, y nada, y nosotros decimos, uy, esto está en crisis, no voy a poner mi plata en el banco. Entonces todos dicen, uy, no voy a poner mi plata en el Cuando hay banco. desconfianza también en los bancos, profe, cuando hay tanta Claro, crisis que hay desconfianza del claro, 2001, todo eso, entonces te tientan con una tasa más alta. Profe, le quería claro. preguntar, Sí, con respecto a los créditos que da el gobierno por ahí, sí. que por ahí la tasa es más baja cuando la dan para empresas, ¿de dónde sale ese dinero? Bueno, eso tiene que ver con la clase ¿El que vimos Banco el otro Central? día, ¿no? Porque hay los créditos que otorga el gobierno, los recursos que tiene el Estado, los vimos el otro día, cuando vimos los recursos del sector público, ¿sí? Y los créditos que otorga el Estado son como estas alternativas, subsidios, o todas las prerrogativas que tiene el Estado en general también tienen que ver, cuando hablábamos de políticas keynesianas, también tienen que ver cuando hay una crisis, por ejemplo, como veíamos, por ejemplo, en la época de la pandemia, ¿qué hacía el gobierno? Bueno, otorgaba subsidios a las empresas, otorgaba créditos con tasas más bajas para que la gente pudiera seguir trabajando porque había una economía en fuerte recesión. ¿Sí? Entonces, bueno, eso también está bien, es válido, pero no encaja en lo que estamos explicando ahora, porque acá estamos hablando de las entes crediticias, de las entidades crediticias, de los bancos, ¿sí? Pero el gobierno también puede asumir esa función, ¿sí? Porque además recordemos que es el Banco Central. El Banco Central, dijimos, el Banco Central de la República Argentina es del Estado, ¿sí? Lo que va a hacer ese Banco Central es emitir la moneda, va a emitir más o menos moneda, y va a ser el que tenga el respaldo, y también va a ser el que tenga algo, que vamos a ver ahora, Milagros, que es el encaje, va a decidir cuánto es el encaje. A ver si ven ahora lo del encaje. Es como una autopregunta. Acá en la próxima filmina que tenemos.
Bueno, acá tenemos, ¿ven? Yo les decía algunas de las funciones específicas del Banco Central de la República Argentina. Este banco, entre sus funciones, tiene la de emitir dinero y también implementar la política monetaria, ¿sí? Por eso yo les decía recién todas esas actividades que él puede realizar. Es intermediario, esencial entre la oferta y la demanda de crédito, va a captar recursos monetarios de terceros y los otorgará este tipo de recursos a otras personas. También el BCRA opera como agente financiero del Estado, para otros bancos del exterior. Regula la actividad de todos los demás bancos, estatales o privados del país. También establece la política cambiaria, administra las reservas del país, ¿sí? Y también se pone su foco en las reservas de liquidez, esto es los encajes. Un poco así llegamos a este interrogante que se había planteado bien al principio de este encuentro, ¿sí? Establece el valor de las reservas de los bancos y se constituye como un prestamista de última instancia. Ahora lo vamos a analizar mejor a esto, pero bueno. Entonces esta pregunta que surgía al principio de la reunión es, ¿qué es el encaje? Se llama encaje bancario. ¿En qué consiste el encaje bancario? ¿De dónde sale esto? Bueno, lo que es un porcentaje del dinero que tienen los bancos. Vieron que, volvemos acá, a este esquemita que veíamos antes. Vieron que acá decíamos, bueno, los bancos obtienen dinero de este sector, de la parte más rica de la sociedad que tiene dinero disponible para depositar, y todo ese dinero que tiene el banco dijimos, pero lo dijimos, no dijimos todo el dinero que tiene el banco, dijimos de ese dinero que la gente deposita acá, los bancos toman para otorgar los créditos, ¿sí? Bueno, entonces volvemos acá, ¿no? Supongamos otra vez, vamos con el mismo ejemplo que puso Eva, ¿no? Ella habló de 10.000. Supongamos que hay un depósito de 10.000 de los hogares y empresas a las que les sobra el dinero, ¿sí? Acá en los bancos. Si el banco otorga créditos por 10.000, se queda sin nada, ¿sí? Entonces lo que establece el Banco Central de la República Argentina es un encaje. ¿Esto qué quiere decir? Una reserva que tiene que quedar en el banco. Si el banco recibe 10.000 como depósitos, en el día de hoy, pongamos, porque es un monto rebajito, en el día de hoy recibió 10.000 como depósitos, tiene que reservarse un porcentaje. Ese porcentaje que se va a reservar el banco va a estar establecido, porque dijimos que el que manda en la política cambiaria es el BCRA, va a estar establecido por el Banco Central de la República Argentina. Va a establecer cuál es el porcentaje. Ese porcentaje de encaje entonces puede ser 1%. Y entonces, ¿cuánto sería el 1% de 10.000? Alguien que me lo diga. Alguien que sepa matemáticas. Es fácil. 100. Sí, exacto. Ahí también lo está diciendo Eva por el chat. Esos 100 pesos tienen que quedar acá. No se pueden mover, ¿sí? Entonces el banco solamente va a poder prestar el resto, ¿sí? Pero ese porcentaje lo va a tener que dejar guardado. Eso va a ser el encaje bancario. Y bueno, ahora vamos a volver a otras filminas donde vamos a explicar mejor esto. Profe, esa reserva que tienen que tener es en el caso de que decidan retirar un porcentaje de lo que tienen depositado. Perfecto, sí, Porque volvemos acá. Sí, volvemos a este si no tienen nada, no tienen cómo afrontarlo, digamos. Exacto. ¿Qué va a hacer el banco? El banco va a otorgar préstamos o créditos a quienes lo necesiten, pero utilizando la plata que le dan otras personas. Si estas otras personas depositaron, un día van a querer retomar su dinero porque, bueno, ya tuvieron los intereses que querían o la necesitan para algo, van a ir al banco y lo van a retirar. Por eso yo les decía que el mejor ejemplo es el plazo fijo, porque entonces el banco dice, si yo te presto a vos, Milagros, 10.000 pesos, te los presto por un mes y vos no podés venir dentro de estos 30 días a retirarlo. Entonces en estos 30 días yo puedo por 29 días prestárselo a otro y estoy segura que vos no vas a venir a retirarlo. Pero el día que vos vengas a retirarlo yo tengo que tener plata para darte. Entonces, bueno, estamos poniendo unos ejemplos de valores muy chiquitos acá, pero un poco la idea es esa, ¿sí? Que el banco siempre tenga un resto para poder hacer circular el dinero dentro de la entidad crediticia, ¿sí? O sea, otorgar créditos y acá
Eva dice, suele suceder también cuando retiramos plata del cajero. Después en el home banking, por ejemplo, ves menos 35 pesos. ¿Eso por qué? Porque te pasaste de la raya, Eva, en la extracción. Te cobraron 35 de interés. No, debe ser un descubierto, profesor. Lo que se llama descubierto, supongo. ¿No? Bueno, pero esa sí, pero descubierto es otra función. Es cuando el banco le permite a una institución otorgarle un crédito a otro tercero mediante un cheque. Por ejemplo, vos sos una institución y estás trabajando con este banco. Entonces, bueno, tenés una chequera. Cuando retiramos plata de un cajero que no es de tu propia red bancaria. Ah, eso es como, sí, pero ese dinero te lo cobran como un impuesto. ¿Sí? Por utilizar la red, una red ajena. Pero acá eso no es lo mismo que el encaje. Para Paula, repetime lo que me habías dicho recién. No, yo pensé que era un descubierto lo que tenía ella. Ah, vos hablabas de los descubiertos. Como Eso se llama sí, girar. otra cosa. Sí, se llama girar dinero en rojo. Por ejemplo, pensaba una empresa grande que se maneja, bueno, pagando deudas y qué sé yo, y tiene plata en el banco, tiene tanta plata, otra vez 10.000 pesos. Y hoy viene un proveedor al cual él le debe 12.000 pesos. ¿Sí? Entonces agarra y le emite un cheque por 12.000. Cuando el proveedor va al banco, el banco le dice, no, pero esta persona tiene 10.000 en su caja, en su cuenta corriente. No te puedo pagar 12.000. Y el tipo dice, mirá, aquel me debía 12.000, me dio este cheque, yo lo quiero cobrar. Entonces el banco, si es un cliente confiable, probablemente le permita girar esos 2.000 pesos en rojo. Pero en realidad, o sea, ese girar en rojo sería como una excepción que podría estar haciendo el banco porque el cliente es confiable y porque sabe que el cliente le va a reponer esos 2.000 pesos faltantes, porque ahí estaría como el banco dándole un crédito a ese cliente, porque a la persona que viene a cobrar su cheque le tiene que decir, ¿te pago o no tengo fondos? ¿Sí? Y en general, o sea, cuando cualquier persona emite un cheque, sabe que tiene su respaldo en el banco, ¿sí? Que es de tanto. Entonces no puede girar cheques por más cantidad que la que tiene depositada en el banco, ¿sí? Es algo matemático, lógico. ¿Qué pasa? Si lo hace, pasa eso, es como girar en descubierto, se llama. O en rojo, como vos planteabas. ¿Sí? Pero bueno, yo no quiero que se confundan con otras ideas. Lo de home banking, o lo de esto de girar dinero en descubierto. Acá, cuando hablamos de encaje, es algo que tienen que guardar los bancos, ¿sí? Y tienen que guardarlo los bancos para poder afrontar el pedido de estas personas, las de acá abajo, de los hogares ricos o las empresas con excedentes que un día les prestaron a ellos plata. Entonces, si alguno de nosotros depositó, cuando vaya al banco a pedir, o sea, en tiempo y forma, ¿sí? No van a ir antes de que venza el plazo, pero si mi plazo fijo venció y dice que yo le presté al banco 10.000 y que el banco me tiene que dar ahora 11.000 pesos, yo voy a ir a retirar mis 11.000 pesos. Y el banco no me puede decir que no los tiene. Estamos hablando del banco, ¿sí? Entonces el banco va a tener una reserva, un encaje que les va a permitir devolverme a mí esa plata sin perjuicio del cual va a estar con el otro dinero que tiene ahí otorgando créditos a personas y empresas que lo necesiten. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿O es muy confuso lo que explicamos? ¿Cómo lo ven? Yo lo entendí bien ahora con la explicación. Bueno. Estamos bien de tiempo. Bueno, a ver, Eva, ¿qué nos dice por acá? Bien, muy bien. Todos entendieron hasta acá. Entonces vamos a seguir ahondando un poco en esta cuestión. Ahí esto ya lo habíamos visto, cuáles son las funciones del Banco Central, y los tipos de entidades crediticias pueden ser bancos comerciales, acá están enumerados, bancos de inversión, mercados de valores, hablábamos hoy un poco de los mercados de valores también, también pueden ser cajas de ahorro, sociedades de ahorro y préstamo, cooperativas, mutuales, compañías de seguro, fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros, ¿sí? Esto es una simple enumeración para que vean que, bueno, que nosotros hablamos de bancos y no son solo los bancos. Todos estos tipos de entidades son crediticias, ¿sí? Pueden otorgar créditos a las personas, a las empresas, ¿sí?
Bueno, ahora dentro de dos filminas vamos a hablar específicamente del encaje bancario. Ahora yo les quería, ¿se acuerdan que uno de los interrogantes que planteábamos por ahí era cómo se crea el dinero, ¿sí? Entonces, bueno, ya lo dijimos igual. Dijimos que la creación primaria, es el Estado a través del Banco Central que crea el dinero y los créditos para movilizar la actividad económica, ¿sí? Y un poco ahí también podía ser lo que planteaba Paula, ¿no? Algunos créditos que son para reactivar la economía del país. ¿Sí? Y después está la creación secundaria, ¿sí? Que son los bancos privados, estatales y comerciales que crean dinero a través del otorgamiento de crédito. ¿Sí? Esto lo explicábamos recién con ese grafiquito de los círculos, ¿no? O sea, como el banco tiene dinero y cobra esa ganancia en conceptos de interés y vuelve a tener más dinero y lo presta y cómo se va generando ahí todo eso. Después lo vamos a explicar con el multiplicador bancario, también en esta clase, ¿eh? Bueno, entonces la creación del dinero depende del nivel de actividad económico, ¿sí? En general habrá mayor demanda de dinero en etapas de auge económico, ¿sí? Por lo mismo que explicábamos antes, en época de recesión, quienes depositan no se animan a depositar porque temen a que no le devuelvan el dinero, y quienes necesitan invertir, pero esto lo vimos con Keynes también, ¿no? Quienes necesitan invertir para sus procesos productivos, comprar maquinaria, no lo hacen porque están especulando, y las personas particulares no tienen plata directamente, tampoco, bueno, así, en una situación de crisis no hay movimientos de dinero. También como el cuentito que yo les contaba al principio de esta clase, ¿no? Entonces, a mayor actividad económica, va a haber más creación de dinero, ¿sí? Y bueno, y en caso de que los bancos privados necesiten dinero por exigencias de los depositantes, supongamos, y esto no es lo mismo, pero es un poco parecido a lo que vos hablabas, Paula, hace un rato, si un banco se queda sin encaje bancario por X motivo, bueno, tiene la posibilidad de ir a pedirle al Banco Central que le preste para poder cancelar las deudas que tiene con sus clientes, ¿sí? O sea, con quienes depositaron dinero ahí. Pero siempre estamos hablando de la institución con los particulares o las empresas, ¿sí? Bueno, y entonces acá llegamos a la estrella de la clase, el encaje bancario. Bueno, yo ya se los expliqué, ¿no? O sea que los bancos centrales lo que hacen es exigirle a los bancos privados que guarden una parte, un porcentaje del total de los depósitos para que no pueden prestar, ¿sí? Esto yo se lo expliqué hace un ratito. La utilidad, en caso de que un conjunto amplio, y esto, escuchen esto, fíjense, en caso de que un conjunto amplio de depositantes necesiten de sus depósitos al mismo tiempo, el banco privado podrá hacer uso de tales encajes bancarios, ¿sí? Esto que decíamos, bueno, Milagros va a buscar su plata y el banco tiene que tener plata para devolverle, pero si van todas las personas que están en esta reunión hoy, a ver cuántos somos, que no veo el total. Bueno, no puedo ver. Tengo que sacar la filmina. ¿Cuántos somos hoy? 49. 26. Ah, mira, qué poquito. Somos 26. Supongamos que vamos los 26 ahora al banco, mañana, porque ahora está cerrado, y todos le pedimos al banco que nos dé plata. Bueno, capaz que el banco tiene un 10% de todo lo que, de todo el dinero que maneja ahí guardado, no le va a alcanzar para devolvernos la plata a todos. ¿Por qué iríamos todos mañana al banco a sacar nuestra plata? Y profe, la única Una forma que día crisis. ya se vence el plazo de un plazo fijo, si no, Bueno, o pedir un préstamo, puede con ser. esas dos opciones. Milagros, ¿qué ibas a decir? No, que yo decía que a lo mejor por la situación económica. Y que todos tengamos miedo y desconfianza, ¿puede ser? Se me ocurre. Bueno, ¿se acuerdan cuando fue el corralito y todo eso? ¿Escucharon hablar de eso? Bueno, ahí lo que pasó fue justamente eso, o sea, toda la sociedad empezó a tener miedo. Y supongamos que sí, Paula, que ya estaban vencidos los plazos fijos. Pero también alguna gente que no tenía sus plazos fijos vencidos también fue ese día al banco. ¿Qué pasa? Eso se llaman corridas bancarias, o sea, por una situación de crisis económica a nivel nacional, todos vamos juntos el mismo día, o sea, mañana, vamos todos corriendo al banco, desesperados a buscar nuestro dinero. ¿Quiénes? Y los que teníamos un plazo fijo y se venció y nos colgamos y no lo fuimos a cobrar, porque cuando un plazo fijo no se cobra, queda a la vista, se llama a la vista.
La plata tuya va a quedar ahí, a la vista, vos la podés buscar cuando quieras, la podés dejar depositada y que no te genere intereses si no renovás el plazo. Si renovás, te empieza a correr un plazo nuevo. Pero puede ocurrir que yo hoy no pude porque estoy lesionada de la pierna, no pude ir al banco. Y hoy justo vencía mi plazo y yo ya lo podía cobrar. Y mañana empieza a haber toda una cosa así complicada en la economía y digo, uy, lo voy a buscar. O sea, a mí me lo tienen que pagar porque está a la vista mi plazo. Pero ustedes que habían sacado plazo fijo que vence a fin de abril, también lo van a querer ir a cobrar. Y el banco, bueno, va a empezar a decir, uy, bueno, por ejemplo, a estos 10 primeros que ya tienen el plazo fijo vencido, se los tengo que pagar, no tengo alternativa. Bueno, en ese caso, bueno, en los casos de crisis, esa crisis que hubo en Argentina tan grande fue terrible, porque en realidad no había encaje que alcanzara para pagar todos los préstamos que los bancos habían otorgado, ¿sí? Eso fue terrible. Pero si no, en general, puede ocurrir también que con el encaje que el banco se haya guardado, en alguna situación particular de un banco en particular, no le alcanza. Entonces, en esos casos, el banco lo que puede hacer es llamar al BCRA y pedirle como un crédito al Banco Central, ¿sí? Porque bueno, también partimos de la premisa, fíjense, que acá lo pusimos en la filmina, que los depósitos siempre son prestados a un plazo más largo que la necesidad de los depositantes, ¿sí? O sea, nosotros los plazos, el banco dice, yo otorgo el dinero a determinados plazos y cuenta con eso. Por eso si se urgencia por algo, el pedido de reintegro del dinero por parte de quien lo depositó, ahí es donde se empieza a complicar, ¿sí? Bueno. Como hablábamos de encaje bancario, decíamos que era este porcentaje, ¿no? Que el Banco Central exige a los bancos que guarden para cumplir con esta cuestión de tener siempre dinero para poder devolverle a los depositantes. Ese porcentaje no se va a poder prestar. Queda guardado en el banco como una reserva del banco, ¿sí? De los bancos privados. Entonces, bueno, a partir de ahí viene otro, vamos a analizar otro concepto, ¿sí? Vamos a analizar el multiplicador bancario. No quiero que se vuelvan locos con esto, ¿no? Pero bueno, esto es el ejemplo de cómo crean dinero los bancos. Ya lo venimos explicando hasta ahora, ¿sí? O sea, lo que vamos a poner el ejemplo acá, nosotros lo escribimos así. Supongamos que el Banco Central estipula un 10% de encaje bancario, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos? Hay una persona que se llama Alejandro que tiene 200 pesos extra en su bolsillo. Entonces dice, bueno, voy a depositar 200 pesos, ¿sí? El banco recibe los 200 pesos que le da Alejandro, ¿y cuánto guarda? 20, ¿sí? Porque tiene que guardar 20 pesos, que es el 10%, en concepto de encaje bancario, y solo cuánto le va a quedar para prestarle al que venga. 180. Entonces viene Beatriz, y le dice, Beatriz le dice al banco, dame 180 pesos, ¿sí? El banco se los da y Beatriz los vuelve a depositar. Deposita 180 y el banco retiene 18 pesos. Fíjense que este juego también es parecido al que hicimos al principio de la clase. Vamos a jugar con estos 200 pesos iniciales que depositó Alejandro, ¿sí? El banco le presta 180 a Beatriz, pero Beatriz no los gasta, los vuelve a poner en el banco. El banco dice, bueno, tengo que retenerle el 10%. Retiene 18, le quedan 162. Entonces llega Carlos, igual que Beatriz, le pide al banco 162 pesos, pero los deposita. Entonces el banco retiene 17 y quedan 145. ¿Sí? Y esta cadena puede ser infinita. Fíjense que con estos 200 pesos iniciales, el banco pudo prestar y volver a prestar, ¿sí? Y siempre se fue quedando con un monto en concepto de encaje, ¿sí? Que en este caso, bueno, está estipulado en un 10%, este porcentaje de encaje bancario puede variar, ¿eh? ¿Y quién va a ser el que decida cuánto es el porcentaje en concepto de encaje bancario que van a tener que retener los bancos privados? ¿Quién va a ser? Yo se los dije hace... ¿Quién Supongo que sería? el Banco Central. El Banco Central, sí. El Banco Central de la República Argentina va a ser el que va a establecer si es un 10%. Nosotros acá decimos
el Banco Central estipuló un 10%, pero tranquilamente puede decir que es un 20, un 25, ¿sí? Entonces, ¿Eso va variando, profe? sí, va variando. Va variando dentro de las políticas cambiarias. Entonces es una potestad que tiene el Banco Central, ¿sí? Entonces, si el porcentaje fuese 5%, de estos 200 pesos quedaría en concepto de encaje 10 pesos, y bueno, y así sucesivamente, puede ser más o menos, y el porcentaje va a variar y el banco tiene que retener en concepto de encaje el porcentaje que el Banco Central haya estipulado, ¿sí? Bueno. Entonces, así, de un depósito inicial se hacen 20.000 millones de transacciones y se va creando el dinero, ¿sí? Entonces tenemos el multiplicador bancario, ¿sí? El multiplicador bancario es 1 sobre el porcentaje de encaje, ¿eh? Como hablábamos de un porcentaje de encaje de 10%, es 1 sobre 0,10. Eso nos va a dar 10, siguiendo el mismo ejemplo que teníamos en la filmina anterior, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuánto dinero tenemos al final? Tenemos el multiplicador, que es 10, que es este 10 que sacamos de acá arriba, ¿sí? Aplicando esta ecuación, por el depósito inicial, que es de 200. Entonces nos va a dar 2.000. ¿Cuánto dinero creamos? O sea, ¿cuánto dinero creó el banco? Porque si nosotros hubiéramos seguido ahí, siguiendo hasta el final, y hasta el infinito esta ecuación, nos va a dar el número este al que estamos llegando en esta próxima filmina, ¿sí? Vamos a llegar a 2.000 pesos, que es lo que se creó a raíz del depósito inicial, ¿sí? Entonces, ¿cuánto dinero creó el banco? Al final, el banco dijimos que por el multiplicador, que era 10 por 200, que fue el depósito inicial, quedan 2.000 pesos. Entonces lo que se va a crear son estos 2.000 pesos, menos el 1, menos el depósito inicial, que ¿de cuánto era? De 200. ¿Por qué? Porque ese depósito inicial no era dinero que tenía el banco de antes, era un dinero que llevó este muchacho que se llamaba Alejandro, ¿sí? Entonces ese dinero inicial se resta porque no era del banco. Todo lo demás fue dinero creado, porque en realidad a raíz del depósito ese inicial que hizo Alejandro, el banco pudo empezar la cadena de préstamos, ¿sí? Y prestó y retuvo encaje, y bueno, y obviamente hay otra cosa por detrás, que es que obtuvo su ganancia, que ya lo vimos más arriba, que es el concepto de tasa de interés, ¿sí? Bueno, y finalmente tenemos la teoría cuantitativa del dinero, ¿sí? Esto también lo van a ver en los textos obligatorios. Entonces acá hay bastantes nomenclaturas que estaría bueno que las tengan. Por un lado tenemos M, la letra M lo que representa es a la cantidad de dinero, por la B corta, que es la velocidad de circulación. Eso sería la oferta de dinero, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la oferta de dinero, que es la cantidad de dinero y la velocidad en la que ese dinero circula, que vendría a ser un equivalente a... Oferta de dinero vendría a ser como un equivalente a la demanda de dinero, ¿sí? Lo que se ofrece y lo que se demanda. Entonces, dentro de la oferta de dinero tenemos M, que es la cantidad de dineros, por B corta, que es la velocidad de circulación de ese dinero, ¿sí? Y del otro lado, en la demanda de dinero, tenemos el nivel de los precios, representado por la letra P, multiplicado por la cantidad de transacciones o el nivel de actividad económica, ¿sí? Entonces, bueno, esta ecuación lo que trae aparejado es que, bueno, lo que dicen, en este caso los neoliberales, es que esta teoría parte de la idea de que todo aumento de la cantidad de dinero repercute en los precios, ¿sí? Pero bueno, es la teoría monetarista, ¿sí? Porque dicen que todo aumento de precios tiene naturaleza monetaria. Igual hay muchas teorías críticas de esta teoría cuantitativa del dinero, porque bueno, esto ya lo hemos visto en otras clases anteriores, ¿sí? No hay una sola voz, pero desde este punto de vista lo que podemos decir es, bueno, por ejemplo, si un aumento de cantidad de dinero estimula el sistema crediticio, eleva el nivel de demanda y también eleva las transacciones,
y no se modifican los precios. ¿Qué se estaría dando esto? Bueno, y ahí como que se pone en tela de juicio esto, ¿sí? Pero bueno, ustedes lo van a ver a esto en las fichas, y estaba bueno que entendieran de qué se trata. Bueno, con esto llegamos al final. Recuerden que seguimos viendo como bibliografía obligatoria la fichita de Rosenberg, no sé si ya la vieron. Y bueno, con esto vamos a dejar de compartir. Volvemos acá. Y bueno, si tienen alguna duda,